Vamos a hablar hoy también del CAF, de la situación que se ha vivido ayer en la Ampullenta, de las disculpas que ha pedido también el consorcio por las incidencias y por la falta de suministro en los últimos 15 días. Los depósitos se están recuperando según los niveles establecidos y se están estabilizando. Es una afirmación del consejero Adargoma Hernández, pero ayer los vecinos, algo así como medio centenar, salían a la calle junto a una cuba para volver a rellenar los suministros necesarios. Hablaremos hoy con ellos, pero antes nos vamos a ir al Gobierno de Canarias y concretamente al área de turismo y sobre todo de empleo. Jessica de León, buenos días. Muy buenos días. Bueno, esta semana ustedes además han llevado, relacionado con el turismo en este caso, todo un proyecto ante la Unión Europea en Bruselas. ¿Cómo ha sido? Bueno, lo que intentábamos hacer era consultar en qué estadio estaba esa estrategia europea para el turismo sostenible y regenerativo que pretende impulsar la Unión. Y lo que pretendíamos un poco era conocer los plazos para sumarnos como destino turístico líder en Europa y que, bueno, pues centrar los problemas que necesariamente tendremos que debatir, como el control de flujos o que tengamos que debatir sobre las distintas medidas que se están impulsando para que los destinos de verdad sean sostenibles y que la directiva de servicios, bueno, pues no siga pasando por encima de las medidas que se están tomando en los distintos territorios con respecto a de verdad tener un turismo, pues insisto, sostenible. Y por tanto, pues Canarias presentó su plan de acción por el clima, presentó las medidas que estamos llevando en materia legislativa, presentó además la estrategia 25-27 y a la espera de que en las próximas semanas se abra ese periodo de consulta. La estrategia se prevé tener para el año 26, con lo cual también estamos en un momento importante porque se define el marco presupuestario para los próximos años donde la industria turística entendemos que tiene que estar presente. La Secretaría, por así decirlo, de la Dirección General de Turismo está en estos momentos en la DigiMove, en que transporte, por tanto no queremos que solo impere la lógica del transporte, porque nuestro temor es que si se va a impulsar una marca Unión Europea, la ultraperiferia quede relegada a un segundo o un tercer plano o incluso se relegue los movimientos en avión, puesto que si se impulsa, insisto, esa marca europea, la intención de la Comisión es impulsar los movimientos entre ciudades europeas en tren y por tanto creemos que la ultraperiferia no puede quedarse al margen ni relegada de esa estrategia y por eso creemos que tenemos que estar más presentes y más pendientes que nunca de lo que se está debatiendo en Europa. Bueno, pues esperemos que sí, y además es una gran cita y es otra forma de poner a Canarias también en otras cuestiones y en otras prioridades. Vamos a hablar, Jessica, de las diferentes controversias o opiniones que hemos estado escuchando durante la semana pasada con respecto al empleo, con los planes de empleo, con los PFAES, con los NOES, en fin, con todas las herramientas con las que dispone el Gobierno y que inyecta dinero directamente a los cabildos para, pues, por un lado, formar a personas paradas, otros sin experiencia o para cubrir vacantes laborales. ¿Cómo se está desarrollando desde el Gobierno y a qué se debe la demora que se ha ocasionado en los cabildos, especialmente en el de Fuerteventura? Bueno, está toda España igual, no solamente de Fuerteventura. Aquí parece que se magnifican las cuestiones cuando realmente creo que se les ha explicado tanto a los cabildos como a los ayuntamientos lo que estamos haciendo, porque la disposición adicional de la Ley de Empleo preveía la supresión de los contratos de obras y servicios el 31 de diciembre del año 24. ¿Qué significa esto? Pues que los equipos directivos de PFAE y todas las políticas activas de empleo quedan supeditadas a la decisión del Ministerio. La decisión del Ministerio es que contratemos fijos discontinuos. Eso en la Administración no existe. En la Administración no tenemos fijos discontinuos y hay imposibilidad de contratar esa figura. Y por tanto, durante todo este tiempo hemos estado esperando un pronunciamiento del Ministerio que no se ha dado. ¿Qué iniciativa ha tomado Canarias en aras de que esto se pueda impulsar? Bueno, pues hemos encargado un informe a la universidad que nos ha llegado el jueves pasado. Mañana tendremos una reunión con la FECAM, probablemente tendremos una reunión con la FECAI y lo que determina ese informe es la fórmula jurídica que podremos utilizar para contratar al personal directivo de planes, por ejemplo, de los PFAES, en el caso, insisto, de Fuerteventura.
Pero está toda España igual y a mí me gustaría que hubiese un cambio normativo. Me gustaría también tener un ministerio que cuando hay un problema que afecta a todas las comunidades autónomas de España, tener a alguien al otro lado del teléfono para que solucionara los problemas o al menos citar a las comunidades autónomas. Lo que nos ha pedido el ministerio es que les pasemos nuestro informe, el que ha hecho una experta en Derecho Laboral de la Universidad de La Laguna, para determinar si los cambios normativos que pueda hacer el Gobierno con respecto a las políticas activas de empleo. En esta situación estamos, no es una cuestión de Canarias, es una cuestión a nivel España, y lo que intentaremos en las próximas semanas es agilizar que los cabildos, los ayuntamientos tengan distintas fórmulas para contratar. Yo agradezco desde aquí al alcalde de Pájara, que es además el presidente de la Comisión de Empleo de la FECAM, el trabajo conjunto, la lealtad con la que hemos trabajado dirigiéndonos al Ministerio e intentando pacientemente esperar por este informe que va a hacer Margarita Ramos, insisto, una experta en Derecho Laboral, que ofrecerá distintas alternativas para ofrecer, entre otras cosas, seguridad jurídica a la administración local. Y lamento profundamente que la consejera de Economía y de Empleo del Cabildo de Fuerteventura tenga que hacer tanto papeleo a la hora de modificaciones de crédito que entiendo que le puedan quitar gran parte de su día a día, pero es una cuestión que es ajena al Gobierno de Canarias. Ustedes han anunciado esta semana, Jessica, que iban a destinar 12 millones a formar a parados y cubrir las vacantes laborales. Entiendo que esto va por otro lado. Sí, bueno, lo que hemos intentado con el Cabildo de Fuerteventura, con el resto de instituciones, es hacer dos líneas. En este caso, la línea de formación va hacia el sector público y privado en lo que tiene que ver con formar y ampliar la oferta formativa, que es lo que no se ha hecho, que es actualizar ese catálogo formativo, por ejemplo, para ocupados. El catálogo formativo no se actualiza desde el año 2007. Y el catálogo de desempleados no se ha actualizado, creo recordar, desde el año 2015. Por tanto, creo que han pasado suficiente tiempo como para que los certificados profesionales que se otorgan en materia de formación vayan o se tengan que actualizar para dar formación que sea además atractiva, no solamente para los ocupados, sino también para los desempleados y que tengan un certificado de profesionalidad. Por otro lado, lo que compete a cabildos y ayuntamientos, han sacado los planes de formación en alternancia con el empleo. El Cabildo de Fuerteventura se les aprobó todos los que pidieron. Se ha sacado el programa NOE, el año pasado no se sacó, porque los fondos de garantía juvenil prefirieron las administraciones públicas sacar los fondos de garantía juvenil. La diferencia entre los fondos de garantía juvenil y los NOE para haber empezado, o para los programas de formación alternancia con el empleo, para haber empezado, es que los fondos europeos sí te permiten el tipo de contratos que no se permite con fondos del Estado y con fondos propios, y por eso Garantía Juvenil ha podido comenzar. Insisto, para los NOES estamos invirtiendo alrededor de 15 millones de euros. Es verdad que ha habido un recorte de 3 millones de euros y explico el porqué. El porqué es porque vamos a sacarse una experiencia piloto donde los NOES también puedan llegar a los ayuntamientos y se llamará Primera Experiencia Laboral. Creo que es de justicia que un chico que vive en Morrojable tenga las mismas oportunidades que uno que vive en Puerto del Rosario o uno que vive en La Oliva, y por tanto los ayuntamientos tendrán la posibilidad también de tener estos NOES, estas primeras experiencias laborales dentro de sus ayuntamientos, entendiendo que son la administración más cercana. Y además hemos abierto otro programa que se llama Segunda Experiencia, o Segunda Experiencia, que lo que viene a hacer es a todos esos chicos que no tienen ninguna titulación, pues poder emplearlos también dentro del Cabildo de Fuerteventura, de los distintos ayuntamientos. Aquí solo de momento se ha abierto a los cabildos porque es la primera vez que lo hemos sacado, porque insisto, va para todos aquellos alumnos que no tienen una titulación y lo que se busca es una certificación profesional, a diferencia de los NOES que ya vienen titulados y ya tienen una carrera o una titulación de grado superior, y por tanto aquí la decisión del Cabildo de Fuerteventura fue no presentarse. Por tanto fue junto al Cabildo de La Gomera los dos únicos cabildos que no se presentaron. Esta es una decisión que corresponde, insisto, a la administración local, porque se quejaban de no tener
35 chicos, podrían haber tenido 35 chicos, 17 titulados y el resto, pues con una tasa de abandono escolar de un 13%, entiendo que tendríamos oportunidades de encontrar y de formar en la administración también a personas jóvenes. Pero insisto, hay 60.000 vacantes en Canarias, hay distintas reflexiones que hacer a este respecto. Primero, hacer cumplir la ley de empleo. Yo creo que es importante recordar que cuando una persona rechaza sin causa justificada, y por causa justificada se entiende cuidado de un familiar, que la oferta laboral no se adecue a su formación o a la distancia en la que vive o a las circunstancias que tiene esa persona, esas son causas justificadas. Pues insisto, las personas que rechacen o bien formación o bien un empleo, pues se tendrá que aplicar la ley de empleo, que en este caso supone que se le sancione con con la retirada, ¿no?, de su prestación. Suspendiendo la prestación en este caso. Esto es una cuestión que también está impulsando el Ministerio, por tanto el Gobierno de Canarias lo que hace es seguir aquello también que se impulsa desde otras instancias que son superiores. También hay una reflexión que hacer sobre el catálogo, insisto, de formación, que tendrá que actualizarse, ofrecer cursos más atractivos, ofrecer pues todos aquellos nichos de mercado que hoy tienen vacantes, que algunos son muy especializados y donde no encontramos profesionales, caso de la industria audiovisual o caso de la economía azul, con toda la que tiene que ver con la economía que tiene que ver con plataformas, con reparación de buques, con buzos en el puerto que no se encuentran y que necesitan un nivel de preparación mucho más elevado, pues intentar desde los catálogos de formación atender todas esas peticiones que hoy no están viendo atendidas. Pero son dos reflexiones distintas que estamos haciendo en colaboración con todas las entidades, con las públicas, con las privadas, con las patronales, con los sindicatos y que por supuesto también haremos con cabildos y con ayuntamientos. Bueno, la idea, cuantos más mejor, efectivamente, y claro que sí, en cuanto a las personas que viven en el sur o incluso en el norte, alejados del Cabildo de Fuerteventura y pueden echar una mano, sabemos cómo están los ayuntamientos ahora mismo. Supongo que es un tema que ustedes están hablando directamente con los alcaldes, Jessica, con respecto a la cantidad de proyectos que no están prosperando en la administración a la espera de poder renovar sus plantillas o incorporar a más personas. No estamos hablando ya únicamente de la policía local, con casos como lo que hemos vivido en Tuineje durante la pasada semana, horas que se deben o incluso ese planteamiento de la administración, en este caso de la policía local, de que no va a volver a cubrir, pues por ejemplo, una romería si no se le devuelve el dinero. Estamos hablando de los técnicos que hacen falta en áreas como comercio para que prosperen también las campañas, en áreas como economía y hacienda también para desarrollar proyectos, obras, etcétera. ¿Por qué considera usted que Fuerteventura no se presenta a una candidatura, a una oferta de este tipo, a un proyecto, sabiendo que tenemos administraciones muy anémicas? Bueno, es una cuestión que tendrá que explicar la consejera, que ha dicho además que le duele muchísimo Fuerteventura y Camino, por tanto, que explique por qué no se ha presentado, pero igualmente lo que considero es que las leyes, y ahí sí coincido con la reflexión que hacen las administraciones locales, el Cabildo de Fuerteventura entre ellas, las leyes que hoy rigen las tasas de reposiciones, los presupuestos generales del Estado, la ley de racionalización y sostenibilidad que se aprobó en un contexto absolutamente distinto para las administraciones locales, en un contexto de profunda crisis, donde las administraciones locales tenían agujeros importantes, y quiero recordar el Fondo de Ayuda a las Comunidades Autónomas, el FLA, pero también el Plan de Pago Proveedores, porque teníamos instituciones profundamente endeudadas. Yo recuerdo el caso del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que tenía 14 millones pendientes de pago a proveedores y que fueron caducando deudas, o ayuntamientos que todavía hoy siguen endeudados. El Ayuntamiento de La Oliva tardó en salir por las numerosas sentencias que tenía contra su planeamiento, pero esa Canarias o esa Fuerteventura ya no existe, y por tanto lo que procede es que se pueda cambiar la ley de racionalización y administración, y aquellas administraciones que tengan superávit o que tienen remanentes en los bancos poder afrontar de forma distinta esas RPT. Creo también además que las RPT son documentos vivos que hay que adaptar a cada realidad
municipal. Evidentemente también habrá que hacer una reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudar a los procesos de gestión de expedientes en la administración pública. Eso hay que hacerlo, creo que en el ámbito más regional, para después impulsarlo en el ámbito local, pero insisto, creo que esto tiene mucho más que ver con esas tasas de reposición que tienen los ayuntamientos y los cabildos, tiene mucho que ver con cambiar una normativa a nivel nacional, tiene mucho que ver con que las RPT son documentos vivos que habrá que adecuar en cada momento a las necesidades de los departamentos y también a la flexibilidad que pueda tener la administración local para adecuar en cada momento el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Túnez, que no tenga técnicos en la oficina de urbanismo, o el caso de, por ejemplo, pues lo que me estás comentando, comercio, de ayuntamientos que conozco bien, que en sus departamentos de festejo o comercio apenas tienen personal. Creo que esto es una cuestión que hay que tratar en una mesa mucho más consensuadamente, puesto que no vamos a solucionarlos ni con NOE ni con primeras experiencias, ya que estos técnicos, aunque sí están dentro de la administración, aunque sí aprenden el funcionamiento de la administración y aunque sí desahogan el funcionamiento de la administración, no pueden firmar proyectos técnicos. Exacto, no pueden firmar proyectos técnicos y los problemas se mantienen en muchos de los ayuntamientos, que bueno, es algo ya muy habitual que hablemos directamente casi cada semana, Jessica, sobre este tema, sobre el empleo y también sobre la vivienda. Usted firmaba esta semana, y con esto quiero terminar, que sé que hoy tienen Consejo de Gobierno y muchos asuntos por delante, pero una estrategia con todos los cabildos en una puesta en escena. Incluso la propia consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura también se trasladaba. Hablamos de Marlene Figueroa. En cuanto a infraestructuras turísticas, ¿qué va a conllevar esto para la isla de Fuerteventura? Bueno, pues lo que conlleva es tener un marco de actuación conjunto donde cada isla se sienta representada en los ejes en los que puede ser competitiva. Estamos acostumbrados a ver un plan de infraestructuras que solo piense en el cemento, y aquí lo que tenemos que pensar es cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos ayudar a crear más empresas en el territorio y que estos ingresos se queden en Canarias con gente que vive en Canarias. Y eso, en definitiva, es lo que se trata de hacer con un plan de infraestructura, darle la vuelta al modelo y pensar primero en qué necesitan las personas, en este caso las personas que emprenden, en este caso las personas que residen y a partir de ahí las personas que nos visitan. Es un enfoque absolutamente distinto, elaborado por un catedrático, Moisés Simancas. Hemos tirado del expertise de la universidad para aglutinar entre todas las demandas que nos hacían cabildos y ayuntamientos, aglutinar las líneas en 5: accesibilidad, es una de estas líneas, regeneración, modernización, otra de las líneas de señalética, transición ecológica y transición digital, entendiendo que también las empresas y las instituciones públicas necesitan, insisto, de esa modernización también a la hora de fortalecer la experiencia turística. ¿Y por qué digo que hay que pensar más en la experiencia y no tanto en la obra? Pues, por ejemplo, Fuerteventura es una potencia en buceo, es una potencia en windsurf, es una potencia en kitesurf, y todo este tipo de deportes necesitan de unas instalaciones, necesitan que la playa sea accesible para que puedan llevarse hasta ella las tablas, necesitan una serie de soportes para, una vez acabado la actividad, limpiar la tabla, necesitan señalética específica, puesto que muy probablemente serán playas donde haya una corriente que el resto de visitantes no entienda. Todo eso son inversiones y que tiene que ejecutar la administración pública, y por tanto estamos pensando primero en ese tipo de cuestiones que puedan llegar a necesitar, entendiendo que el catedrático en su informe lo que nos apunta es por cada 1.000.000 de euros invertidos en infraestructura vamos a generar 29 empleos. Y esto yo creo que es un dato importante que ha reorientado ese plan de infraestructura, y a partir de ahí Fuerteventura tendrá que decidir con sus 6 ayuntamientos y el Gobierno de Canarias cuáles son las infraestructuras que nos hacen más competitivos y que reposicionan Fuerteventura en calidad. Y a partir de este planteamiento cerraremos obras que ya sí tendrán nombre y apellido y que podremos calificar en qué estadio están. Me explico. Habrá obras que estarán
en fase proyecto porque no tienen disponibilidad de suelo, porque no tienen ni siquiera el proyecto redactado, y para ello habilitaremos una partida presupuestaria específica para ayudarles a redactar ese proyecto. Una vez que el proyecto está, entiendo que la Administración debería ir caminando en paralelo para conseguir los suelos, y a partir de ahí activaríamos la financiación o bien conjunta o bien específica del Gobierno de Canarias. Otro de los objetivos que se persigue con esta estrategia es que se dejen de devolver dinero a la Administración regional. Una de las primeras cosas que firmé cuando entré de consejera son 7 millones de euros que tuvimos que devolver al Estado con intereses de aproximadamente 1 millón de euros, o sea, 8 millones de euros, porque el conjunto de obras que se habían metido en la relación de proyectos no se habían ejecutado. Cada vez que un ayuntamiento de Fuerteventura o del resto de Canarias nos devuelve al Gobierno de Canarias una subvención no ejecutada, la tiene que devolver con intereses. Y por tanto, lo que se evita con esta fórmula es que la Administración local pierda recursos, porque en definitiva, si te ingresan una subvención de 200.000 euros, no la ejecutas y tienes que devolver 250.000, no has ganado ni perdido nada, o sea, no has ganado 200.000 euros, has perdido 50.000. Por tanto, creo que esta es la fórmula en la que podremos de forma flexible activar las distintas obras en los distintos presupuestos del Gobierno de Canarias, y a partir de ahí la ejecución que sea conjunta, o incluso puede que tengamos ese plan viable de obras a ejecutar en todas las islas. Bien, pues ojalá efectivamente en materia de infraestructuras Fuerteventura todavía, en este caso por hablar de la isla Majorera, todavía tiene un largo camino, y esperemos que se consiga ese consenso entre todas las administraciones, y sobre todo para que así ninguna no se dé por enterada, trabajar desde el consenso. Jessica de León, esperemos que tenga una grata y productiva semana, y cuando esté por aquí, por la isla, podamos hacer una entrevista un poco más, con más detalles y un poquito más larga. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo.